Queridos hermanos y hermanas, este domingo, fiesta del bautismo de Jesús, termina el tiempo de Navidad en el que hemos celebrado con mucha alegría el misterio del Hijo de Dios hecho hombre. En este clima de gozo, el Evangelio nos presenta a Juan el Bautista que, cumpliendo con el mandato de Dios, prepara la acogida del Mesías, predicando la conversión y bautizando a la gente en el río Jordán como señal de penitencia. Muchas personas, impactadas por sus palabras vehementes y cautivadas por su vida austera, acuden donde Él. Y un día se presenta también Jesús, que se pone en la fila de los pecadores para recibir el bautismo. Él, que no tiene pecado y que viene para liberarnos de los pecados, se mete entre los pecadores a indicar que se solidariza y asume sobre sí la fragilidad de la condición humana para redimirla, salvarla. Juan el Bautista, al ver a Jesús, se rehúsa de bautizarlo porque reconoce en él al Mesías. Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¿y eres tú el que viene a mi encuentro? Jesús le contesta: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos toda justicia. Ahora es el momento en el que Dios quiere que se cumpla su plan de salvación, las obras de justicia. Cumplir la justicia es la misión que Dios confía a Jesús y a Juan el Bautista. Cumplamos toda justicia. Es hora de que cumplamos. Pero también la misión al siervo del Señor, como dice el profeta Isaías en la primera lectura: yo, el Señor, te llamé en justicia. Pero también es un llamado a todos los discípulos de Jesús, como predica el apóstol Pedro: todo el que teme al Señor y practica la justicia es agradable a Dios. Practicar la justicia. En primer lugar, entonces, hacer todo lo que es justo ante Dios, es decir, que Él se ha puesto al centro de la vida de las personas y del mundo, que sea escuchada su palabra y puesta fielmente en práctica. Esto implica convertirse y dar frutos concretos de conversión, cambiar manera de vivir, no caer en la idolatría de los bienes y riquezas materiales y buscar a Dios y a los bienes que no perecen. Pero en segundo lugar, es cumplir el mandato de Dios de promover la justicia y el derecho en las relaciones con los demás. Yo, el Señor, te llamé en justicia para ser luz de las naciones, abrir los ojos de los ciegos y para hacer salir de la prisión a los cautivos. Y al momento en que sale de las aguas del Jordán, estas palabras de Isaías se hacen realidad en Jesús, que es habilitado a instaurar el reino de justicia y de paz en la historia humana. Allí se abren los cielos, el Espíritu de Dios desciende sobre él y se oye la voz del Padre. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Ahora los cielos están abiertos, así también toda la humanidad, todos nosotros tenemos acceso a Dios. El Padre confiere a Jesús, el Hijo muy querido, el poder sobre el mal y la muerte para hacernos experimentar la cercanía, el amor y la misericordia de Dios. Esto se hace patente a través de los gestos y prodigios que Jesús cumple
en favor de los pobres, los necesitados, los poseídos por los espíritus malignos, los enfermos y los pecadores. San Pedro resume toda la obra realizada por Jesús en pocas maravillosas palabras. Pasó su vida haciendo el bien. Él es el buen samaritano que se agacha sobre todas nuestras miserias y heridas físicas, espirituales y morales para liberarnos del mal, aliviarnos de los dolores y abrirnos a la esperanza. Jesús es el rostro visible del reino de Dios, el reino de justicia y de paz, para que todos tengamos una vida digna y plena en este mundo, y el plan de salvación para que gocemos de la paz y la vida sin fin en la eternidad. Como el siervo del Señor del que habla el profeta Isaías, Jesús ha venido a implementar la justicia y el derecho no con la fuerza, la imposición y la violencia, ni apagando la luz trémula de la esperanza. Por el contrario, actúa con amor y misericordia anunciando la buena noticia del reino de Dios en el respeto de la libertad y de la conciencia de las personas. Él no gritará, no levantará la voz, no romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente, ni se desalentará hasta implementar el derecho en la tierra. El apóstol Pedro, ante la conversión del centurión romano Cornelio y su familia por obra del Espíritu Santo, nos da un testimonio vivo de la salvación que Dios a través de Jesús ofrece a todo el mundo sin distinción alguna. Verdaderamente comprendo que Dios no hace distinción entre personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. El temor de Dios y la práctica de la justicia es lo que el Señor pide para que seamos salvados. El temor de Dios no es miedo, es respeto y reconocimiento de que Él es aquel que nos ha dado la vida, el único ante quien arrodillarnos y aquel que nos puede liberar de toda clase de males. Solo libres de las ataduras del egoísmo y de la codicia podemos practicar la justicia, relacionarnos con los demás con amor como verdaderos hermanos, reconociendo en ellos la igual dignidad de hijos del mismo Padre y respetando la sacralidad de la vida y los derechos de todas las personas indistintamente. Es una tarea ardua, pero gracias al bautismo hemos recibido la capacidad para practicar la justicia y el derecho en todos los ámbitos de nuestra vida, a nivel personal, de la Iglesia y de la sociedad. Por eso los cristianos debemos comprometernos también en la construcción de un mundo donde la justicia, la libertad, la verdad y el bien común sean el marco referencial y normativo para todos. Concretamente, esto conlleva cooperar para resolver las causas estructurales de la pobreza, implementar el desarrollo integral de todos, en particular de los más necesitados, y hacer efectivo el acceso de la población a los servicios básicos de la salud, la educación y la vivienda. La palabra de Dios hoy nos ha ayudado a redescubrir el sentido profundo de nuestro bautismo, la gracia que nos ha hecho hijos de Dios, coherederos de la vida eterna en Cristo y miembros del pueblo de Dios. Esto nos debería llenar de alegría,
gratitud y aprecio por el don del amor de Dios que nos engendra a la vida nueva y a una nueva manera de pensar y de actuar. Sin embargo, a menudo no lo sabemos apreciar ni testimoniar el bautismo en nuestra vida. Lo tomamos como evento social, como tradición o como hechizo que protege del mal. El Papa Francisco en una de sus primeras catequesis decía: el bautismo no es una formalidad, es un acto que toca en profundidad nuestra existencia. No es lo mismo una persona bautizada o una persona no bautizada. Nosotros, con el bautismo, somos sumergidos en aquella fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús, el más grande acto de amor de toda la historia. Y gracias a este amor podemos vivir una vida nueva, no más a la merced del mal, del pecado y de la muerte, sino en la comunión con Dios y con los hermanos. Con sincera gratitud a Dios y con gozo valoremos y acojamos entonces el don del bautismo y seamos testigos humildes y valientes del reino de la justicia y de paz, siguiendo los pasos de Jesús, que pasó su vida haciendo el bien. Amén.